Pero métete por el alfa, ya. No, porque aquí No, chicos, silencio, por favor, para que podamos escuchar bien a estas personas que están en la casa. ¿Ya? Señor Joaquín, por favor. Gracias, estimado. Hoy día vamos a hablar, visita Mike, que por favor, mira, más encima comiendo el claro, más carito. Todo bien aquí. Hoy día vamos a hablar de diabetes. por fin. Mike, diabetes. Y voy a hacer estas preguntas a ustedes porque esta clase no es una clase, digamos, de ruta metabólica, porque, o sea, vamos a hablar de ruta metabólica, pero primero tenemos que entender lo que es la diabetes. Y lo más probable es que usted ya conozca esta enfermedad. Y sabe de qué se trata y sabe los tipos de diabetes que existen. ¿Sí? Vamos a hacer una lluvia de ideas y quiero que me digan todo entonces acerca de lo que saben de diabetes. Insulina, escuché por ahí. Ya. Hígado graso, ya, ¿qué más? Receptores de insulina. Receptores de insulina. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1, tipo 2. Acidosis. Acidosis, ¿sabes? La dura, hipoglucemiante. Entonces, diabetes existen tres tipos. Ah, sí. Existen tres tipos de diabetes. La otra que no tiene que ver con... La gestacional, efectivamente. Sí, esa no tiene que ver. Pero nosotros no vamos a ver diabetes gestacional. Porque no tienes otra situación. Claro, esto es más específica para el área de obstetricia y ahí sí nosotros la vemos un poco más en detalle. Entonces, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y aquí creo que me digan ustedes entonces cuál es la diferencia entre una diabetes tipo 1 y de una diabetes tipo 2. Una es peor. Una produce receptores de insulina y otra es peor. Hablamos de la diabetes de insulina, ¿sí? Una es insulina dependiente y la otra es... Ya, ¿cuál es la insulino dependiente? La 1. Ya, esta entonces es insulino dependiente. Y la otra es insulino independiente. ¿Y por qué llamaron así entonces a la diabetes? La insulino dependiente y la insulino independiente. La primera no tiene insulina. Ya, porque la primera efectivamente no secreta insulina y por lo tanto hay que administrarla o suministrarla en forma exógena. Y la persona responde frente a inyecciones de insulina, por eso se denomina que depende de insulina. ¿Sí? Jesús, ahora sí. Yo tenía entendido, por ejemplo, que nosotros teníamos ciertas células. Por ejemplo, las células beta y las células C. Entonces, que por ejemplo las células beta eran las encargadas de producir la insulina. ¿Ya? Y que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, no había directamente como secreción de insulina o había muy poca insulina. O sea, ¿eso no era la tipo 2? Donde se secretaba muy poca insulina. La tipo 2 es la sensibilidad de los receptores. Entonces vamos a hablar entonces de estos dos tipos de diabetes. Vamos a hablar de la insulina de la primera, de la tipo 1, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces directamente de esto. Entonces, diabetes tipo 1. Y que una 2 puede... Esta diabetes se genera básicamente por la poca o baja o nula producción de insulina. Ya puede ser poca, baja o nula. No es que no haya producción, muchas veces depende del tipo de... O sea, pero se supone que la tipo 2 también tiene como baja producción de insulina cuando hay un desgaste de las células. Sí, después cuando vamos a hablar de eso, cuando hablemos de la 2, se va a dar el fenómeno efectivamente como te mencioné. Una pistola. Este es un páncreas. Las células betas del páncreas son las encargadas de producir insulina. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, esta diabetes tipo 1 se presenta principalmente como una enfermedad de tipo genética, en donde células del sistema inmunológico atacan justamente las células betas del páncreas. Entonces, aquí el sistema inmune es el responsable principalmente de la destrucción de las propias células beta de tu cuerpo. Y por lo tanto se dice que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunológica. Así está declarada. Es por ello que a la principal población que afecta a la diabetes tipo 1 es niños. Así que los pacientes que pueden tener esto generalmente son niños, puede ser bebé, puede ser niño, digamos, recién en la primera etapa, digamos, de desarrollo. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus.
fiebre juvenil, también le pueden llamar a algunos. Por eso tienen la... Yo tenía compañeros que lo tenían y tenían una... Dispositivo. Tienen la máquina. Vamos a hablar de esa maquinita. Les traigo una historia de esa maquinita. Profe, igual de 1 a 2 podemos llegar a 1 a 1, ¿cierto? O sea, Sí, no es solo sí. genético. Ya. Es que al final hay gastos. Entonces el sistema inmunológico, por algún motivo o razón, ataca las células beta, ya encuentra ahí que hay algún cierto antígeno y lo empieza a atacar, y eso hace que las células entonces empiecen a morir. Por lo tanto, la producción de insulina empieza a disminuir. Ojo, no es que la insulina deje de sintetizarse de un día para otro. Empieza de a poco, paulatinamente, a perder estas células beta y por lo tanto de a poquito empieza a tener menos secreción de insulina, y eso se va viendo en el sujeto por ciertos tipos de sintomatología. Por ejemplo, polidixia, polifagia, muchas ganas de comer, o sea, mucha hambre, digamos, ¿cierto? Polidixia, da mucha sed. Y obviamente también tiene periodos de letargo. Entonces esos son como los síntomas que hay que tener ojo con las personas, en los niños, ¿ya? Porque puede presentarse entonces este fenómeno de diabetes tipo 1. Pueden tener poliuria, ¿no? Poliuria también, efectivamente, que es exceso de micción. Cuando tienen la boca muy seca, ¿cierto? Igual. Es que eso se da por la deshidratación, por la poliuria, de hecho. Es una consecuencia de una poliuria. Y eso se puede Se produce una poliuria, exactamente. Todo va como concatenado. Entonces, básicamente, no se produce insulina. Lo que voy a dibujar acá, el torrente sanguíneo, ¿qué debiera haber en un torrente sanguíneo una persona que está, por ejemplo, en ayuna? Dígame todos los componentes que deben estar en la sangre de una persona. Beta-oxidación. Ya, hormona, ¿ok? Beta-oxidación. Quedé traumado. Ya, hormonas, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Albúmina? Albúmina, muy bien. Proteínas, ¿no? Mira, Apoproteína. Apoproteína. albúmina es una proteína, así que sí, estaría bien que un slot de proteína. ¿Qué más? Apoproteína. Lipo. Lipoproteína. ¿Qué más? ¿Cómo cuáles? Digo que estaba mal. Lipoproteínas, ¿cómo cuáles? LDL, ¿qué más? LDL, IDL, HDL. HDL. Y como está en ayuna, el kilogramo no lo voy a poner. Estos son espontáneos, por eso no. O sea, cuando uno come es que se generan los Profe, pero como Claro, está sí. lleno, tampoco debes saber ID, o sea, LDL, porque no va a estar entregando ¿Este? colesterol. No, todo esto está. Pero el endógeno Sí, sí. Porque este se quita endógenamente y después se convierte en este. Así que van a estar los dos. ¿Qué más vamos a encontrar en el torrente sanguíneo? Glucagón. Ya, glucagón hormona. en hormonas. Hormona. Y aquí paréntesis, como está en ayuno, también glucagón. Ya. Glutamina. Aminoácidos, ya, perfecto. Para llevar. Aminoácidos como la glutamina, ya. ¿Qué más vamos a encontrar en el torrente sanguíneo? Células. Glóbulos blancos. Glóbulos rojos. Glóbulos Por rojos. favor, dígame que hay una célula espumosa por ahí. Plaquetas. No, vamos a pensar en un paciente. Profe, Un ¿no paciente vemos que va a micrófonos? pasar un paciente sano. No se lo complica. También. Ya, pero esos son glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tienen los leucocitos, tienen los macrófagos, tienen los linfocitos, Hemoglobina. todo ese Nunca me conjunto. enseñaron esto en el colegio. ¿Qué más tenemos en la sangre? La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, estimado. Oxígeno. Está dentro del glóbulo rojo también. ¿Qué más? Agua. Si me dice que está dentro de los glóbulos rojos, no Bien, bien. Agua, muy bien. De hecho, yo pensé que este que primero me iban a mencionar, a nadie le importa el agua que pasa en la vida. pero si es líquida la sangre. Ok. Agua. Tomen agua. O corre por su vena. La regla general. Ya. O por sus venas corre etanol, señor. Ojalá corriera. No sé, eso de Estaría más feliz por la vida. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en la sangre? Glucosa. Glucosa. Ya, eso es lo que glucosa. Te robé el búnker, te robé la glucosa. Colesterol. Concentración de la glucosa en ayuno. 70, 110. 70, 110, 70, 100. Usted miligramos por decilitro. Profe, ¿cuánto tiempo puede estar una persona con ese rango de normoglicemia en ayuno? O sea, hasta qué punto, porque me imagino que eso es un ayuno no prolongado. Y algo Tiene que que sacar puede- cositas. No, tiene que mantenerse en este rango. Siempre. No, pero para que haya hipoglicemia por ayuno, ¿cuánto tiempo como que dura la persona?
Depende mucho, no, depende del organismo. Sí, hay personas que en cosas de, hay personas, por ejemplo, que en 12 horas, ¿ya? O en menos, en 4 horas, dependiendo de la actividad física, dependiendo del metabolismo basal, puede tener mayor gasto calórico y por lo tanto vaya a mayor consumo de glucosa y puede tener una hipoglicemia en algún momento. De hecho, los fenómenos de hipoglicemia son como cíclicos, Como ondulantes, ¿no? claro, no es que te dé una hipoglicemia y se va a mantener hacia abajo, no. Hay procesos de hipoglicemia, se libera el glucagón, aumenta la glicemia. Entonces en el día la glicemia todavía está oscilante, no es que esté así. Por eso se dice 70-100. 70-100 puede bajar a 60, sí, ahí se libera el glucagón, cuando se eleva mucho la insulina y así. Y obviamente depende de la merienda y cuánto consumas diario. Dos preguntas, una vez también estudiar. Voy con la No la- ayuria, ¿cierto? Sí, pues, Ya, la otra pregunta que es la estudiar. ya. ¿Puede haber, ¿cómo se llama esta cosa? Dióxido de hidrógeno. No. Pero ¿por qué peróxido? Pero ese hidrógeno tú lo generas por metabolismo celular, pero está dentro de la célula. Por lo tanto, el hígado, por ejemplo, puede ser un órgano que tenga altos niveles de peroxisoma, que va a estar peróxido de hidrógeno, que va a estar dentro de los peroxisomas, ¿cierto? Pero se va a transformar en agua y en oxígeno molecular. Así que en la sangre no debería tener peróxido. ¿Ya? Desechos, entonces voy a poner aquí. Ah, sí. Porque está bien, tú dijiste urea, así que está bien, desechos. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, por ejemplo, disuelto en agua. ¿Qué más? Ácido láctico. Lactato lo voy a poner acá. ¿Por qué no va a estar como ácido láctico? Va a estar como la base conjugada. Recuerda que el ácido, cuando se encuentra con el agua, suelta el protón, se transforma en lactato. En algunos textos dice ácido láctico, pero es correcto decir lactato. ¿Qué más? ¿Puedo decir hemoglobina? Está dentro del lóbulo rojo. En proteínas. Está dentro del lóbulo rojo la hemoglobina. ¿Algo más? Proteínas quinadas. Adrenalina. No hay proteínas quinasas en la sangre. Puede haber adrenalina. Adrenalina, hormonas, sí. Neurotransmisores, hormonas. No, Pero en ese caso sería... neurotransmisor. Pero sería glutamina en ese caso porque está en ayuno, no está haciendo ¿Sí ejercicio. pasa? Sería glutamina. Aminoácido, ahí está. No, sí, por eso, o sea, no sería alanina porque está... No, pero aminoácido. Ah, ya, sí. Sale biliares. ¿Qué está? Díganme algo que no sé. Sale biliares. Vamos de eso. ¿Sí? ¿No? Busquemos en Ay, Google. ¿cómo? Y si buscamos en Google, Sale biliarina. Las Pero ya. transaminasas no están en la sangre, las transaminasas están en los órganos en particular, por ejemplo, principalmente en el hígado. No, pero en caso de que haya fallos, Una persona normal. restos de piramada. Profe, pero lo que falta es algo obvio o... ¿No? o no. Ay, ya. Quiero saber todo lo que pero hay algo que también falta que regula la presión sanguínea. Jesús, focus. ADH. Testosterona. Bueno, Colesterol. está dentro de la hormona. Ah, no, el colesterol no... Sales. Obvio. ¿Por qué usted cree que consume sal y si consume exceso de sal le da una hipertensión? Por eso que la persona hipertensa le baja los niveles de presión. Porque la sangre tiene sal. Y la sangre de electrolito y el electrolito está en agua por tanto la presión. Profe, ¿qué dijo personas hipertensas que les da hipoglicemia? No. Las personas que son hipertensas y tienen aumentos niveles de sales en la sangre, se les recomienda el bajo consumo de, por ejemplo, cloruro de sodio. Ah, ya. De esa forma, para disminuir la concentración de sal y obviamente que la presión sanguínea disminuye. ¿Ya? Bajo nivel de cloruro de sodio. ¿No? Sí. De hecho, las principales sales que usted puede encontrar acá son fosfatos, puedes encontrar sodio, calcio, Sí, magnesio igual. magnesio, ¿sí? Pero no es por potasio, Pero como iones, ¿cierto? cloruro. profe Gisela es cofactor de esta reacción. Sí, el magnesio, sí. Ya. Pero estamos en la diabetes. Entonces es importante que usted sepa que la sangre es un tejido, la sangre no es agua pelada, ¿cierto? De color rojo. Tiene un montón de componentes. ¿Qué pasó el COVID? ¡Cobre! Ah, no, el hierro, perdón. Pero el hierro está en hemoglobina, ya. Ok. Entonces, si nosotros consumimos alimentos, por ejemplo, carbohidratos, ¿qué va a pasar con el nivel de azúcar en sangre? Va a aumentar. Va a aumentar, y por lo tanto se tiene que liberar insulina,
microondas. No, pero carbohidratos. Cuando tú consumes puro carbohidratos, por ejemplo, un Un chume, dulce. no voy a formar pero no creo. La microondas en mi sangre no va a haber. Ahora, con el completo que me comí antes sí, pero convitan eso. ¿Ya? Ok. ¿Y qué es lo que hace entonces aquí en este caso la insulina? Cuando se crece todo lo que se Agarra la glucosa y se la lleva al hígado. No, la insulina no agarra la Ah, no. glucosa. No. O sea, la empieza como a tratar de meter en la célula. ¿Y cómo lo hace? Mediante receptores. Efectivamente, aquí voy a hacer una célula. Por ejemplo, el tejido adiposo, por lo que se parece. Puede ser. Y en ese caso, esta insulina, como la letra I acá, justamente va hacia el receptor de insulina. ¿Eso qué es, profe? ¿Una adiposita? Por ejemplo, los adipocitos son células que son sensibles a la insulina. Esta célula podría ser, por ejemplo, adipocito. El cerebro, ¿no? No, sí. Músculo esquelético. El hígado también podría ser. ¿El músculo? Músculo esquelético, el adipocito, y también puede ser el músculo cardíaco, pero en baja Proporción. sí. Y los demás, los otros, son independientes de la insulina, o sea, captan glucosa, hay o no hay insulina. Como el cerebro, por ejemplo. Claro, como el cerebro, por eso no son sensibles a la insulina. Sí. Ellos comen glucosa, consumen glucosa, y no esperan que esté la insulina dándole señal. Porque como funciona 24/7, a ver, no. Entonces, la insulina se une a su receptor de insulina. Voy a poner aquí receptor de insulina. Y ese receptor de insulina genera un montón de señalización hacia el interior de la célula. ¿Ok? Y eso que va a comentar que unos transportadores que se llaman GLUT, Los GLUT4, que van a estar aquí anclados a una vesícula. Esta es una vesícula. Y este va a ser el GLUT4. Y esta vesícula se fusione justamente en la membrana plasmática de la célula. Para hacer esa fusión, ¿cómo mueve una vesícula? Con COP1, COP2 y... No. El cadel. Con señales, Ya, ¿por qué COP1 y COP2 no? porque esas son... Porque eso es de transporte Golgi, retículo, Golgi. Y yo quiero hacer, y la fusión que quiero hacer es vesícula-membrana. KD. Por lo tanto, ahí COP1 y COP2 no funcionan. Ah, por endocitosis y No, exocitosis. pues endo es No, captación. No, pero igual tiene... Exocitosis. No, pero había otra. Ya, pues a ver cómo fusiono una vesícula a una membrana plasmática. Profe, no me acuerdo. Sé que Alfonso estaba, González Es el estaría. esquelito. sé que estaba dibujada en verde en el diagrama de la proteína. Yo no sé cuál es. Cadel, eso era cadel, sí, eso. La cadel. ¿No la acabé? Cadel. ¿Cómo fusiono una vesícula a la membrana de una célula? Era un esqueletito que se caía. No, Sí, po. pues. Era como un esqueletito. La que rodea la vesícula. Ya. No, cadel es para otra cosa. No, que es la célula. No, Ok, ahora puede ser. ¿Para qué? Para eso está la cascada de señalización. El receptor de insulina señaliza para que se activen un montón de proteínas, como por ejemplo las clatrinas. ¡Ah! Ya me acordé, eso sí. Y las clatrinas inducen que esta vesícula pueda funcionarse en la membrana plasmática. ¿Qué saco con ello? ¿Qué obtengo con ello? Que el transportador GLUT se vaya a la superficie. Que quede ahí disponible o expuesto. ¿Ya? Y se hace con un pedazo de membrana con el transportador GLUT ahí. Ese es el transportador GLUT, pero ahora en superficie. Entonces el gluten es el que hace el transporte de glucosa para el interior de la célula. Sí, Exactamente. profe, dentro de la célula lo llamamos GLUT4, pero cuando se pone a la membrana, GLUT4 también, GLUT4. sigue siendo GLUT4. Sí. Entonces, ahora sí, la glucosa puede hacer ingreso al interior de la célula. Ahora la glucosa puede ingresar entonces. ¿Ok? Pero bueno, me
¿Sí, claro? Dije. Ahí está. Dije que la insulina activa el receptor de insulina, tenemos esta descendización, y esta vesícula que contiene GLUT4 anclado en la membrana de la vesícula. Por efecto de la clatrina, se va a fusionar la membrana con la superficie de la membrana plasmática y el transportador de luz queda justamente ahí disponible o anclado, ¿cierto? Para que pueda ingresar glucosa por ese transportador. Entonces ahí la glucosa empieza a ingresar, fenómeno que se llama internalización. ¿Y qué va a pasar entonces con los niveles de azúcar en sangre? Empiezan a bajar. Y eso es normal, porque obviamente si después que yo consumo carbohidratos, yo espero que esos niveles de azúcar en sangre empiecen a bajar en el tiempo. Y ese es el mecanismo de cómo hacen para que bajen rápidamente. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuáles son los principales tejidos que nosotros, de los tejidos que nosotros, por órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, cuáles son los que más son más representativos en términos de masa, en términos de tamaño? El músculo. ¿Eso que notéis? Corazón. El hígado. Estos dos principalmente, ¿no? Sí. Lo que más tenemos es músculo y grasa. Si usted no se pega un ser humano. vamos a decir un ser humano. Si usted como reconoce, digamos, las partes, ¿cierto? Y por eso que una persona que contenga mucha masa y también tenga grasa, disminuye rápido, digamos, el consumo, aunque el adipocito no consume tanta glucosa como el músculo, es que sí. Por lo tanto, entre más masa tenga una persona, más masa muscular, más fácil es regular la glicemia en sangre. Por eso siempre se come el deporte. Porque rápidamente disminuye los niveles de azúcar en sangre y obviamente no genera efectos secundarios. Profe, ¿los preentrenos qué son? ¿Son puros carbohidratos? No, vienen con activadores a veces. Ah, Con pero... aminoácidos, por ejemplo, vasodilatadores, a veces vienen con L-carnitina para poder producir la entrada de los ácidos grasos en la mitocondria, ya. o a veces vienen con cafeína para activar el nivel del sistema nervioso central, dependiendo del preentreno que tú consumes. Y uno viene con una bomba, que son las tres cosas. Pero hay que hay, Es loco. no sé. Hiperactivo. Necesito una zapatilla de anatomía. Si no has podido pasar, no sé, Ya. haciendo no sé si La energía ya. Profe, la energética, ¿cómo funciona? Mandando glucosa al ¿Pero es pura glucosa? a no ser que consuma una energética que no tenga glucosa, que sea a base porque tú tengas cafeína, eso. y va Va a ser ese enredo, ¿no? no, eso ya lo sé. Ya, vamos a la diabetes entonces. La diabetes tipo 1 no hay secreción de insulina, o muy poca, o baja, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con todo esto que acabo de escribir? GLUT4 no va a salir a la membrana. Exactamente. El receptor nunca se va a activar. ¿Ya? Si yo bloqueo entonces la secreción de insulina, todo esto para acá, el receptor nunca se enteró de que había insulina, nunca mandó la señal, y el transportador GLUT4 nunca llegó a la superficie, y por lo tanto la glucosa nunca pudo ingresar. ¿Y eso qué genera? Una hiperglicemia permanente. Ajá. Y ahora viene la pregunta, ¿qué efecto secundario puede conllevar que tengan niveles de glucosa altos constantemente en la sangre? No, eso se llama diabetes. Pero ¿qué efectos? Inteligente, bien. Almacenamiento de líquidos. No necesariamente. Hidratación de los capilares. Hablemos de los efectos. Cámbialo por ahí. Ya, efectivamente. Si la persona tiene alto nivel de azúcar en sangre, significa que la glucosa, o sea, producto de la diabetes, obviamente, significa que la glucosa no está ingresando a la célula. Entonces la célula dice, me falta ATP. ¿De dónde saco la ATP? Ya, el tejido adiposo dice, saco mis reservas de grasa. ¿Y el músculo? La fibra muscular. ¿Qué dice el músculo? De los aminoácidos. mi proteína. Y además manda aminoácidos al hígado, No, profe. para que el hígado haga gluconeogénesis. Y el tejido adiposo también aporta, dice, voy a mandar para allá ácido graso, para darle ATP al hígado para que haga gluconeogénesis.
Por lo tanto, va a haber una pérdida de acá. Pero espera, ¿por qué si luego la génesis tiene muchas cosas? Buena pregunta. Porque una cosa son los niveles de azúcar en sangre y otra cosa es quién sensa el azúcar. ¿El páncreas le está llegando azúcar? No. O sea que el páncreas está tan pillado que dice que necesitaba azúcar. Exactamente. Oh, qué maricón. Si el páncreas también tiene un receptor, Sí. y si la insulina no llega porque él mismo no la produce, él para llegar a azúcar va a sensar que básicamente hay alto nivel de azúcar. Entonces el cuerpo cree que los niveles de azúcar en sangre no son altos. Entonces se genera el efecto de mandar más azúcar a la sangre. Y se manda más glucosa a la sangre, lo que puede generar entonces una hiperglicemia y que puede generar un toque hiperglicémico. ¿Entienden? Sí. ¿Profe? ¿Sí? Ahí es donde se produce, por ejemplo, el catabolismo muscular y ahí es donde hablan de que, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, que ya había escuchado, por ejemplo, que a una persona que tiene diabetes le complica mucho el tema como de la obtención como de músculo, porque ya puede entrenar, puede estar como comiendo bien, pero sus músculos van a estar en constante catabolismo porque no tiene como forma de obtener glucosa. Y de hecho hay muchos, por ejemplo, fisicoculturistas que son como súper grandes y comienzan como, no sé, con una diabetes tipo 2, que se les deriva una tipo 1 y después como que se les ve solo como la grasa, como colgada y un músculo como súper pequeño. Claro, porque la síntesis proteica es un proceso anabólico que necesita mucha energía. Por lo tanto, si no está ingresando, digamos, molécula energética al interior del órgano, se va a catabolizar en vez de anabolizar. Ok. Yo puedo alterar la osmolaridad del espacio del celular. O sea, porque está capilar, tengo el espacio intercelular. Entonces, la célula precisa, o sea, la célula tiene como, o sea, está lo gradiente. Entonces, va claramente a haber una mayor concentración de cierta, porque yo asumo que la glucosa tal vez se puede ionizar los grupos. No. Igual que el gradiente para el espacio intercelular. Una cosa que cambia el gradiente, otra cosa que cambia la osmolaridad. El gradiente obviamente va a cambiar, o sea, hay más glucosa acá, que también va más sí, a lo mejor hay que ir al paciente en membrana, ¿cierto? Pero eso no va a afectar la osmolaridad en sí, porque la osmolaridad solamente se ve afectada por especies ionizables, como por ejemplo las sales. Estas te creo, estas son ionizables, están en agua, pero la glucosa en sí es una especie polar, pero no ionizable. Así que en ese caso, pero como produzco más urea, esas cosas así, porque llegamos más, ¿cierto? Sí, no, pero eso se va por la orina. Pero eso No, porque está infiltrante clínicos, así que constantemente se está yendo a la vejiga y difícil que se genere un cuadro de cambio de osmolaridad, ¿cierto? Por aumento de urea. No. Además que nosotros tenemos también tampones acá o buffers que no amortiguan, así que es poco probable. Y además que tiene todo un sistema de regulación renal, o sea, el sistema renal que tiene aldosterona, que controla la cantidad de sal, si hay un aumento de presión, disminuye la cantidad de sal y con eso regula entonces justamente la osmolaridad. Así que no va a dar tanto por ahí. Pero ¿qué efecto sí genera que haya mucha glucosa en sangre? Esa es mi pregunta. Ya más bioquímico, así como ya tengo un montón de sangre lleno de azúcar, lleno de glucosa. ¿Por qué es tan importante mantener el nivel hasta acá? 70 a 100. ¿Qué pasa si tengo 200? La presión que va a generar la molécula. No hay problema de presión, no debería ser, por lo menos a corto plazo. el cuerpo no puede ser como una gente extraña, así como, o muchas cosas malas, sistema inmunitario activo. Ya ves, aquí está la respuesta. ¿Ustedes han escuchado del prediabético? Sí. ¿Nefropatía diabética? Eso no. ¿Neuropatía diabética? Sí. ¿Problema de la cicatrización? A eso sí. Sí. ¿Pérdida de vista por un todo la También. Pero eso es por la hipertensión arterial. No necesariamente. Eso son y la hipertensión viene después. Viene todo de la mano concatenado por otra El variable. trombo del seno cavernoso también puede estar metido con diabetes.
Entonces la diabetes te puede generar un montón. De patologías. La diabetes te puede generar un montón de patologías secundarias que se llaman. Si no estuve en la misma presentación. Por ejemplo, nefropatía diabética. Nefropatías. ¿Sabes lo que es una nefropatía? No, Problemas en Problemas renales. También tenemos neuropatías. Problemas a nivel nervioso central. Pérdida de visión. Profe, ¿y por qué se genera la pérdida de visión? Sí, bueno, Ahora eso quiero explicar todo esto. va a estar clarito. Pérdida de visión, ¿qué más? Problemas de cicatrización. Problemas cicatrización. Dígame. A las dos también. Sí. ¿Esos problemas para ¿Ser constante? Bueno, Sí, ¿qué es estos problemas que estoy mencionando ahora son para cualquier tipo de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o 2, porque el fenómeno de aumento de glicemia se mantiene constante. ¿Por qué hablamos de problemas hormonales? Digo, ¿no? No como insulina, No tanto eso. ¿Y de qué depende que se empiecen a derivar ese tipo de patologías? Ahora quiero llegar a eso, señor. Ya. Cuando tú tienes mucha glucosa en el torrente sanguíneo, ¿sí? La glucosa puede ingresar a los órganos que no son sensibles a insulina. Por ejemplo, yo tengo mucha glucosa acá, mucha glucosa aquí, El cerebro, pero la usted glucosa. es sensible a insulina, usted es músculo, usted es sensible a insulina, usted es tejido adiposo, sensible a insulina. Usted es, no sé, hígado, usted come insulina cuando necesita. Usted es cerebro, usted no es sensible a insulina, usted es riñón, usted no es sensible a insulina. Por lo tanto, si hay mucha glucosa y este tejido no está tomando la glucosa, y este tampoco toma la glucosa, le llega de golpe al cerebro. Que se lo quiere comer. Entonces, y el riñón también. Al riñón le llega de golpe la glucosa. ¿Me está entendiendo? Profe, no le empezando la herramienta, dame. O sea, que si empieza a acumular esa glucosa llega de golpe directamente a la placa, sí, pues se debe Claro. Y eso genera daño. Daño, estrés oxidativo, muerte neuronal, neuropatías. Hay personas que empiezan a tener alucinaciones. Nefropatía, nada. Nefropatía tienen problemas a nivel del glomérulo y tienen problemas en la filtración renal y después tienen que recurrir a diálisis. Pero necesariamente tienen que ser aquellos órganos que necesiten glucosa o cualquier órgano que no sea sensible a insulina. Los principales afectados van a ser justamente los insensibles, los que no son sensibles a insulina. Yo pensé que era glucosa. Entonces, como esto es las capas, por ejemplo, que en las capas como en el intestino y en el estómago están como las capas musculares. Después esas capas no son sensibles a insulina. Claro. Entonces esas capas también van a... Pudieran tener un efecto. Pero los que más se han destacado se van a destacar el cerebro, el riñón. ¿Y por qué la visión? Ustedes saben que en el ojo existe la retina. Sí. ¿La retina? Sí. Los conos, los bastones. Sí. ¿Ya? Esas células empiezan a un fenómeno que se llama glicación. O glicar, que es otro término. Se empieza a agregar glucosa. Se le empieza a agregar glucosa, se llama glicación. No glicosilación, ojo, no confundan los términos. Y se empieza entonces, esta célula justamente se le empieza a adicionar esta glucosa, y estas células entonces empiezan a morir. ¿Bastones y qué más, profe? Los conos. Entonces la persona empieza a tener primero episodios de visión borrosa. Y obviamente, si no se trata la diabetes, puede perder la vista luego de esta aplicación de estas proteínas que se encuentran justamente en la retina del ojo. ¿Sí? ¿Y por qué se genera el problema del pie diabético? Entonces ese efecto en que tienen que cercenar básicamente una extremidad. Una mala cicatrización. Se corta mal la uña. Ya, pero ¿sabe por qué la persona diabética tiene mala cicatrización? No,
No tiene que Porque ver se con- endulza la sangre. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Sí, sí, tiene razón con la endulzación. No sé si endulzar la sangre, o sea, como muy bien. La célula, entonces es más difícil atraer como a las células que se requieren fibroblast para generar No, yo más tengo que la Profe, Mira, no sé. en la sangre hay algo que nos faltó mencionar, y tiene respuesta a otro. En la sangre existen lo que se llaman los factores de coagulación. Ah, ¿Sabían eso o no? sí, sí, sí. Y los factores de coagulación operan en cascada. Hay factores. Hay el factor 7, el factor 8, ¿cierto? Y empiezan a actuar en cascada para poder generar la coagulación. Cuando hay un exceso de glucosa en sangre, como los factores de coagulación son proteínas, también experimentan el fenómeno de glicación. O sea, se le pegan azúcares a los factores de coagulación. Y eso hace que dejen de ser funcionales, ¿no? Exactamente. Ah, no podemos renovar la piel de los- Y eso hace, ahí te lo van a la misma. No, pero Y dejar la... hacer- No, y eso hace entonces que los factores de coagulación ya no actúen y la cascada de coagulación ya no sea eficiente. Entonces tú te haces un pequeño daño justamente en las zonas que tienen más contacto Irrigación, con presión, contacto como los pies, que constantemente están en un ambiente abrasivo. Se te genera una pequeña fisura, una pequeña herida, y ya los factores de coagulación no coagulan bien. Ese no es el problema, uno dice ya que tiene que no coagula. Hay sangramiento constante, y ahí se la convertí. la probabilidad de que ingrese un patógeno Es a mayor. infectar aumenta. Y por eso cuando se genera cuando ingresa entonces, por ejemplo, un patógeno que te genera gangrena, No. y es necrosis, ya no hay vuelta atrás, o sea, hay que sacar todo ese tejido muerto. Y si va avanzando, obviamente eso puede llegar a una septicemia. Por eso va cercenando, ya no hay limpieza, no hay curación. ¿Han tratado un pie diabético? No. ¿Han visto un pie diabético? No. ¿Han olido un pie diabético? No, gracias. Ya, ¿se imaginan la pus? ¿Ya? ¿Ese olor pestilente? Sí. Ya. Pero no es típica pus, esto de que se llama. No, es. Es como, es como el olor de la pus negra. No, nunca he visto una pus negra. Es amarilla, pero bueno. Pero el olor es putrefacto. ¿Sí? Y ustedes van a estar en contacto con personas, ¿cierto? Con pacientes que van a tener esos tipos de patologías. ¿Ok? Entonces esa es la racional. El limpiarlo debe ser Sí, generalmente la limpieza. Y, no sé si vieron ¿has tirado Jesús? Una noticia de una persona un médico, que creo que fue en Finlandia, no sé, pero no fue. Y cercenó la pierna contraria Ah, sí. a un paciente de 80 años. Sí, ya salió, eso fue hace como un mes, 2 meses atrás, y ya salió el veredicto. Tiene que pagar una indemnización, obviamente, el médico digamos, al afectado. Y se está viendo el asunto de la licencia. La licencia del profesional. Entonces, Qué brígido. súper importante, digamos, entonces eso. O sea, ser súper consciente con lo que están tratando y lo que están haciendo. Dígame, señor Tamayo, ¿qué? Perdón, ¿por qué se iba cercenando? Ya, porque cuando hay una herida que no cierra, ¿cierto? Que no cicatriza, la probabilidad de que ingrese un patógeno ahí es muy alta. Entonces, finalmente, por ejemplo, si tú te cortas con un clavo, oxidado, inmediatamente tienes que ponerte la antitetánica. Porque obviamente te puede dar entonces terapia. Lo mismo pasa acá. Si tienes una herida que está constantemente abierta, constantemente sangrando, la probabilidad de que un patógeno llegue a la zona, produzca una infección, aumenta, y por eso se empiezan a generar infecciones masivas. Eso si va en avance, se puede generar una gangrena. Y la gangrena implica muerte celular por necrosis. Recuerda que la necrosis es como una muerte sucia, no es como la apoptosis. Y eso genera entonces que se rompan más células, y infectarán al lado, se rompen, infectan más. Entonces el cuadro empieza a aumentar en forma como exponencial. Es como, entonces, como por la gasolina. Sí, Es algo. exactamente. Y como no cicatriza, porque los niveles de azúcar en sangre siguen estando altos, los factores no están operando, el fenómeno se hace muy rápido. Entonces, por eso, por más limpieza que tú hagas en esa zona, la célula ya está muerta.
y están contaminando las otras. Entonces es mejor cortar, ¿cierto?, de una que esperar que eso vaya a avance. ¿Y cómo se trata ese corte? ¿Cómo se trata? No, ahí no sé cómo. O sea, como con el cierre. Ah, sí. No, de partida sí. Con fuego. Curaciones. Ahora, obviamente que la cicatriz se cauteriza. Ah, ¿Sí? Porque hay que ayudar el proceso de cicatrización de alguna forma. Se Eso cauteriza. lo hacen con algo muy caliente, eso. Hay distintas formas de hacer cauterización. Sí. Yo nunca he hecho cauterización, sí. Así que ahí yo me declaro ignorante en ese sentido. Pero sí se lleva un proceso de cauterización. Obviamente se trata la diabetes, los niveles de sangre se normalicen de alguna forma, y también se ponen factores de coagulación, o sea, en la zona se ponen plaquetas, se ponen, por ejemplo, suelos de pacientes para que pueda aumentar la regeneración. Y de hecho, hace poco están haciendo como una especie de piel artificial. ¿Se pega en la zona? Sí. Hecha, digamos, en laboratorio. Algunos son biocompatibles, algunos tienen buenos resultados, otros no dan buenos resultados, pero bueno, hay otros, digamos, otra área que se está explorando. ¿Bien? Jesús. Profe, entonces, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, ¿Ya? entonces, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes no puede realizarse cirugías plásticas, por ejemplo. De hecho, un paciente que tiene diabetes, lo primero que le hacer, tengo una pregunta, cuando usted se tiene que operar, hay exámenes de rutina. Sí, factores de coagulación, te ven Primero, la le coagulación. dicen, a ver, el examen de rutina, ¿cómo está el hematocrito? ¿Cómo están los niveles de glóbulos rojos? ¿Cómo está la glicemia al tiro? ¿Por qué? Porque si tú tienes nivel alto, si tú tienes alto nivel de azúcar en sangre, tienes problemas de la coagulación, te vas a operar. No, Por más que tú quieras, el profesional te va a decir, ¿sabe qué? yo no lo opero. Sí. Yo no lo veo, porque corro el riesgo yo de que usted se muera, producto de que usted tiene una diabetes, por ejemplo, mal controlada. Sí, sí, ahora los cirujanos plásticos son como súper críticos con eso y esperan como llegar como a cierto nivel como de factores de coagulación para que tú puedas como operarte. También cuando estás como en proceso de operación te mandan a consumir como mucha o sea, vitamina K. O sea, Sí. vitamina A es para la coagulación. Vitamina K. Sí. Para la coagulación. profe, y si por ejemplo entre esas complicaciones la solución fuera una cirugía, ¿Se de la visión? cualquiera de esos. No, personas que ya tienen nefropatía y neuropatía y pérdida de dirección, y cuando ya están avanzados ya no hay que hacer. O sea, la nefropatía generalmente se soluciona con un trasplante renal. Pero si no controla la diabetes, no se puede operar. Y por lo tanto va a la base, es como un círculo vicioso, diría yo. Porque mientras no arregles esto, no puedes mejorar nada de eso ya. Y si eso ya está en avance, tienes que cambiarlo. Pero tienes que ser biocompatible. No, por eso siempre la prevención es nuestro mejor aliado frente a este tipo de enfermedades. Por eso se habla mucho de cuidado con la diabetes, cuidado con la energética, cuidado con los golpes de azúcar, cuidado con la comida chatarra, cuidado con el cigarrillo, cuidado con el alcohol. Al final es lo que te dice. Claro. Dígame, señor. Profe, en cuanto a la neuropatía, ¿esto puede derivar en un accidente cerebral? Sí, por supuesto. Recuerda que la diabetes puede generar, por ejemplo, problemas renales y por lo tanto ya no hay tanta regulación de la presión sanguínea, lo que genera una hipertensión y constantemente, imagínate el corazón mandando sangre constantemente a alta presión al cerebro, eso puede crear en un momento, ¿cierto?, que se genere un coágulo Pero a interno. largo plazo. Un trauma. Sí. Estaba relacionado a la salud. Perdón, ¿no es que? La diabetes va a ser relacionada a la salud. Buena pregunta. Dicen que sí, dicen que no con el estudio, pero la están relacionando con varias cosas. De hecho, el último estudio dice que el Alzheimer está relacionado con el consumo de alcohol. Ah, pues que no. Pero por eso te digo, algo así como concreto que diga que hay una relación directa, no, de que van a encontrar estudios. Oye, que suena fuerte esta. No, sí. No, sí. El medio. Estamos grabando. Está grabado, ya lo hice. No, yo no le pegué. Ya. Vamos con la diferencia. Ya. Entonces, diabetes tipo 1. ¿Cuál es la solución a esta diabetes? Insulina, ¿no? Inyectarse insulina. ¿Ustedes saben de dónde sacan la insulina? De los animales.
¿no? Uy, que están desactualizados. ¿No? Yo pensaba que de los animales. Antiguamente se pescaba un animal, se le sacaba sangre y se le traía la hormona de la sangre. Pero ahora no, pues no estamos en el año 40. Pues. Se hace mediante levaduras recombinadas en un laboratorio, en un material chiquitito. Y se mantiene más. Las de biomorfa. ¿Ustedes tuvieron biomoléculas? La dice, Es lo que se hace, se saca el gen de la insulina de cualquier paciente que esté normal. Por ejemplo, le hago un prótesis, le saco la insulina, le saco el gen, le hago un PCR, lo clono en una bacteria, después lo hago crecer, le hago una NAI, y le hago la proteína. Le da comida, bueno, ya. Y le paga la versión, le produce, le paga la versión alimenticia, todo lo que quiera, y produce la insulina. Entonces, por La ejemplo, purifico, paso por el control de calidad, y ese test se vendió. entonces se puede, una, por ejemplo, de las soluciones de producir insulina es a través de un, o sea, de un, como de una población bacteriana inyectada con insulina que después se trata para lanzarla al comercio. Sí, eso ya está. Eso ya se hace hace mucho tiempo. Pero yo he escuchado a varias gente del área de la salud que dice que el término de prediabético es mal utilizado. Sí. Es que no existe la prediabetes. Luego, resistencia a la insulina o diabetes. Pero claro, la población puede usar terminología. Pero, por ejemplo, utilizan cuando están viendo el tema de la glicemia, que, por ejemplo, una glicemia de 199 podría ser prediabética. Sí, por supuesto. Por eso, entonces, sí podría estar en No. Es que no existe el término prediabético. O es resistente. Por eso están los rangos de corte. Entonces, no existe eso prediabético. Así como... Y claro, uno le dice a mi paciente, usted tiene una prediabetes, como para, así como como se para, le puede decir. para alarmarlo. Ok. Si tú le dices resistencia, le dicen, como que de repente no le toman el peso. Pero si tú le dices diabetes, Claro, cuando se le le das hace el como, peso. eso es una enfermedad. Porque la resistencia a la insulina no es considerada todavía una enfermedad. La diabetes sí. Entonces, el término puede ser que sea más impactante si es prediabetes. Así como, ojo, usted se va a enfermar. Como si ya alguien Y eso es irreversible, ojo. Ya. Entonces, para la diabetes tipo 1, para la diabetes tipo 1 entonces se utiliza inyecciones de insulina que se venden en el mercado, ¿ok? Con exógena, se inyecta. ¿Cuántas inyecciones tiene que hacerse una persona al día? ¿Después de comer? ¿O durante cuando te comes? Espera unos 30 minutos que ocurra el proceso absortivo y inyección de insulina. Después de Se inyectan comer. en distintas zonas. Hay unas que tienen como una cosa que se pega. Sí. Es un dispositivo electrónico. Sí, que Hierro está dentro Se de... pone acá, que ahí ese salió al mercado hace mucho tiempo, atrás, muy caro. ¿Sabes quién lo usaba? El dispositivo. No sé quién es Big Jonas. está muy desactualizado de la cultura. Ya sí. No, yo A la próxima créanme. está viejo, ¿no? Oye, ¿algo con Dua Lipa o no? Viene Balín para Chile, pero Por eso que Viene a la Florida. Y bueno, las inyecciones antes o después de comer o dependiendo o cerca No, de- las inyecciones se hacen Después, generalmente. Tú consumes alimentos, igualmente se espera más o menos 30 minutos después de la consumo. Que consumo para esperar, para justamente esperar que haya el proceso de absorción. Pero sí, ¿por qué se tiene que ser inyectada antes? ¿Para qué? Porque depende de dónde te haga la inyección. Si te hace, digamos, ya se demora un poco el thriller, digamos, porque la insulina que se me inyecta, digamos, el tejido adiposo, se demora un poquito en llegar a la sangre. Entonces le da tiempo entonces para que la hormona llegue O así. sea, en teoría se puede inyectar antes o después. Sí, depende de la recomendación, depende de la zona de la inyección. Creo que la gente se inyecta acá. Hay gente que se inyecta, no, depende de la persona. profe, por ejemplo, yo tenía, o sea, mi profesor de biología el año pasado, en el preo, nos decía que era, o sea, que obviamente una persona normal podía generar diabetes mellitus tipo 2, ¿Sí? pero era por el tema de... Ahí vamos a hablar de la dos. O sea, es que, ya, bueno, ahí le pregunto. Bueno, que no, porque quiero terminar con la 1 y vamos con la 2. Ya. Bueno, no sé quién era la persona que usted me acaba de mencionar, pero yo creo que todos conocen a este personaje que es el hijo de Arturo Vidal.
No, no sé. ¿Sabes quién es? No, el hijo, bueno, lo conozco. Lo conozco, lo conocen al padre, ¿no? ¿Sí? Ay. ¿Ya? Bueno, el chico le decían el mono, o le dicen el mono. Es que quiero quedarte. Pero la cuestión es que ese dispositivo nos salía 400 millones de mantención anual. Concha. En ese entonces, cuando recién se lanzó. Es un dispositivo súper automático, súper simplificado, porque tú comes lo que quieras comer, te censa la glucosa y te inyecta la insulina suficiente, adecuada para bajar los niveles de azúcar a ese rango. Ay, qué choro. Y si se pasa, te inyecta glucagón. Entonces la máquina es fantástica. ¿Y cuánto valdrá? Cuando esa máquina, no, ahora está mucho más barata, y esa máquina, ojo, cuando llegó a Chile llegó muy caro. Y obviamente la gente que tiene escasos recursos dijeron, nosotros no podemos Comprar eso. solventar ese tipo de tecnología. Y ahí, ¿quién intercedió? El Estado chileno. Y ahora el Estado chileno subvenciona justamente. Ay, que le salió, pero elegante. No, pero glamour, yo vi, escuché. Ya. No, pero Joaquín, mejor no hablemos. Usted no habla mucho, que tiene tejada de vidrio. ¿Yo? Ya, entonces, y ahora, justamente ahora, para las personas que tienen escasos recursos, tienen acceso a esa máquina, pero obviamente tienen que, son niños, obviamente, que tienen problemas de enfermedad genética, y eso, digamos, es un adelanto tecnológico. O sea, fantástico. Yo te hablo de mi tutor de tesis, la católica. Su hijo tuvo diabetes tipo 1, tiene diabetes tipo 1. Y ¿tú sabes lo que implica el aspecto psicológico de un niño? Es horrible. Que tiene que ir a un cumpleaños y no puede comer cosas dulces, porque es raro y todos los días así como raro, así como, ay, que no come dulces. O cuando viene un padre y te dice, oye, pero ¿por qué su hijo tiene diabetes si se alimentaba tan sanamente? Y uno queda mirando y dice, usted no sabe nada, ¿qué genética, hombre? Diabetes tipo 1. ¿A quién le debe ser entender? Bueno, el Nico se llama chico. Ahí iba a decir, el Nico. No, el Nico se llama el Nico. El Nico creció muy, es un viejo chico, el Nico. Y anda con su bolsito, con su insulina, su glucagón, su glucotest. Y anda con todas facturas y se hace un pichacito, oye, muy tierno. Pero como es una enfermedad que carga justamente a juveniles, al decirle a tu específica a una persona que no puedes consumir, Es más una difícil comida eso, mucho súper más difícil, difícil. y tienes que ir a terapia psicológica además. El niño tiene que ir a terapia porque el terapeuta tiene que hacerle entender al chico de que él no va a tener una vida normal. Y es así. Pero hay mucha promoción igual con respecto al entendimiento de Claro. ¿Bien? pero lo que ¿Sí? No lo puedo pagar. Vaya. Oh, es que no está mal, después de este Ya, son un cuarto para las 7 y usted tiene el solemne a las 7. Solemne. Ah, control. Y no lo tienen Ah. todos. No, si quieren, lo dejamos hasta acá. La próxima clase terminamos con diabetes tipo 2, bilirrubinias, y con eso cerramos. Y a lo más van a ver una o dos clases más y después horarios de consulta si quieren. No cápsulas, porfa, no cápsulas. No cápsulas, pues si tenemos ahora módulos de sobra, así que no deberíamos. Pero es la solemne. Como para ver la de la. Mira, yo le iba a revisar ayer y la máquina falló. Así que fui a revisar, no fue mal, no fue a los cuartos para descansar. Volví y no pude. Así que el día me dijeron que estaba habilitada, sin embargo, yo estaba en clase todos los días, así que el lunes tengo horario reservado. ¿Qué más que nada por entrar? ¿Cuándo tenemos clases nosotros? Bien. ¿Ya revisemos los miércoles? ¿Nos comprometemos? Sí. Pero es que nosotros somos de la otra semana. Bueno, ¿Se pueden sumar también? Pero estamos en horario. El miércoles venimos todos. Por eso yo voy a crear un horario de revisión para mi sección de medicina. Es que, pero yo creo que a esa hora tenemos que... No, pero bioquímica No, es que teníamos la física en la mañana. Sí, 11 es la de Porque bioquímica. lo tienen choque. Mire, a ver, No, pero sí, para decir la tarde. fijemos Claudio, fijemos la fecha, ¿la revisa?
presencial, porque tiene que ser presencial. Al 14.540, que es solamente medicina, me parece que la realizamos el miércoles a las 5:30. Bueno, 5:30. acá, Es que nuestro horario de clase. Sí. Miércoles 5:30, 5:35 tenemos clase nosotros. Entonces lo dejamos fijado. Yo les voy a mandar un mail y para el otro NRC, no sé si estáis Claudia con el otro, nos te dice, ese es el 14.541. Miércoles, Tenemos el jueves, el miércoles, ¿qué hora? 12. A las 11. De las No, 12:30 a 1:50. ¿Ya? ¿Dijimos para el miércoles? ¿a qué hora se las dejó? Ellos tienen una revisión a las 12:30 y ustedes están revisando a las 5:45. Pero, Si quieren cambiarse, no, pero les puede chocar con física. Sí. no, si horario que No, tenemos la prueba de física a las 4. 12. vengan de clase, no pueden poner una prueba ¿A qué hora? 12. 12:30 12:30. y nosotros 12:35. No, Nosotros 15:35. 5. Nosotros 15:30. Entonces, los de medicina pueden ir a cualquiera de esos dos horarios, Le podemos porque la avisar a los solemne es la de- misma. Profe, Así que usted elija ahí en horario de estilo. le avisamos a los de física. ¿Están con la obstetricia así como contacto? Fantástico, pero yo vuelvo a mandar un mail legal. Mira que bacán, ¿eh? Sí. Ya pues, que estén bien. De la casa, no me salió una pregunta. Profe, ¿le puedo preguntar ahora sí? Chao María Ungaro, que esté bien. Ya, voy a cerrar sesión. De nada.